Retornamos a Revista Tele 15, entrevista central. Bienvenidos todos los que se sumen a esta hora. Comienza como el invitado a tratarme y a hablar así. No. Que te dan en tu casa si tú haces eso. No. Es coherente. Él vino a dañar el negocio aquí. Es lo que debería venir todos los días si él va a decir toda esa cosa de mí. No hay que dañar el negocio porque ya va a coger ala. Entonces así, ¿no? Que voy a coger ala y yo no la tengo ya. Bien, vamos a hablar con Leonardo Mercedes de la coalición Enriquillo y sobre todo el tema es muy propicio porque vamos a hablar de la ley de agua y agua se necesita y mucha en este país. Espérate que nos pusimos a orar por agua y Dios nos dio un susto. Ay, sí, en estos días hemos tenido mucha. Qué controlado. Vi ahora a propósito porque Haití está contando más de 40 muertos. 42 muertos. 42. Pero un temblor también de 4.9, hay 3 muertos también. ¿Cuándo tembló? Esa gente tiene que comenzar a llamar a Dios porque no podemos. ¿Cómo está usted? Leonardo, ¿cómo está usted? Yo cuando te veo me pongo mejor. A ver, ahí dañando el negocio. Ustedes Espérate. también. Así es que se llega a un programa. ¿Verdad que sí? Se le arregla el día. Usted está dañando el negocio aquí. No cohiba al invitado. No lo cohiba, déjalo que se exprese. Tú no ves que ese hombre llegó diciendo que yo le doy luz cuando me mira. Así que se comienza el día. ¿Verdad que sí? Claro. Alegrarle la vida a la gente. No me cuesta ni un centavo. Ni un peso, pero hay gente que Son piensa que le cuesta. Mire, qué gusto tenerlo aquí en un momento donde nosotros como país pasamos por ciertas situaciones, tenemos ciertas debilidades. Vamos a hablar de agua. El gobierno dominicano piensa hacer una presa en Yásica para que esa agua que cae en la zona norte no se pierda porque supuestamente se va directamente al mar. Tuvimos una sequía importante, nos pusimos a orar todos, a pedirle a Dios agua y nos mandó agua por un tubo y 7 llaves. Y ahora tenemos condiciones especiales, sigue la sequía para recibir agua en los hogares, sin embargo el sur de la República Dominicana cuenta hoy con plantaciones llenas de agua, con comunidades que no tienen comunicación, con puentes que se han derribado, con mucha gente que está sacando lodo de su casa. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Nos lleva el cambio climático tan rápido, no hemos tomado ninguna acción para enfrentar todo esto que podemos percibir o recibir con el agua. Mira, eso está muy relacionado con lo que es la calidad en la gestión del agua, del recurso agua. Nosotros hemos tenido durante largo tiempo muy mala gestión de los recursos naturales, incluyendo el agua. Pero además, sabes que también la vulnerabilidad social se vincula con estos fenómenos naturales que no son desastres naturales, porque es la vulnerabilidad social la que genera todas esas desgracias y todas esas pérdidas de vida que tenemos en los fenómenos naturales. Al no tener una gestión del recurso agua y los recursos naturales de manera adecuada, por ejemplo, cuando hay grandes lluvias, no tenemos bosques para reservar el agua, que es la reserva natural del agua. No es que ellos producen agua, es que ellos son unos reservorios naturales de agua que la van soltando luego durante largo periodo. Pero tampoco tenemos las presas suficientes para almacenar la cantidad de agua extra que nos llega en el periodo de lluvia como lo que hemos tenido. Por suerte, teníamos, hemos dicho, estaban prácticamente vacías. Prácticamente vacías, y ahora con esta pluviometría que hemos tenido, pues lo que ha hecho es que se ha almacenado mucha agua en las presas. Esa parte Dios escuchó bien. Esa parte se la pedí porque a Dios hay que pedirle cosa clara y precisa. Lo que quizás no sabemos o no estábamos preparados fue para lo que Santo Domingo vivió el pasado 4 de noviembre, pero que también ahora lo vivió Azua este fin de semana. Sí. Es la vulnerabilidad de la zona
es la mala construcción del ser humano que se mete en cualquier sitio. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía que los ríos vuelven a su cauce, no importa el tiempo que pase. Así es. Contándome de cosas quizás que yo no vivía en la niñez. Así es. Estábamos nosotros en cualquier zona preparados para recibir lluvia. Se puede anunciar la cantidad de agua que va a caer para que nos organicemos o nos preparemos, o todo esto llega de sorpresa. No, mira, el sistema meteorológico nacional e internacional está lo suficientemente avanzado como para prever la cantidad de agua que va a caer. Con mucha antelación. Con mucha antelación. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿No le ponemos caso? Bueno, mira, si tú has ido a Asua, sí. Bueno, tú has visto cómo las montañas de Asua están totalmente deforestadas, Entonces, no hay amortiguamiento para el agua, y el agua toma sus cauces, mejor dicho, los cauces abiertos, y por eso producen esos grandes desastres que se han estado produciendo. Sobre todo, el asunto de la falta de control en los organismos competentes en relación a la urbanización de los suelos, o sea, el uso de los suelos urbanos urbanizables. Es como decía tu mamá, tú no puedes construir una casa en medio del cauce de un río, aunque esté seco y tenga años. Pero no acordamos de Mesopotamia, en San Juan de la Maguana. Exactamente. Entonces, todo eso son problemas de gestión, no son problemas naturales. Claro, nosotros vamos a tener, y ya estamos sintiendo los efectos del cambio climático, sus expresiones en la niña, el niño. ¿En qué año fue Noé y Olga? Noé, que fueron fuera de temporada y vinieron al revés, de Haití para acá. Esos son imprevistos. Cuando vino Noé y Olga, sí, que éramos portada 15, no revista Tele 15, a nosotros nos tocó, en el caso mío, ir a la autopista Duarte y a Villa Altagracia. Sí. Y lo que hoy vive Asua se vivió en ese momento. Se vivió en ese momento. Entonces, y creo que eso tiene que hacer más de 10 años ya. No, pero mucho más. Entonces no nos preparamos o no podemos advertir a las personas cómo y dónde deben construir. Asunto de gestión. Es de gestión. Es de gestión. ¿Pasa en todos los gobiernos entonces? Claro que sí, porque los ¿A gobiernos... quién le corresponde eso en este gobierno? Supervisar eso. Supervisar por parte. Que no se construyan cerca de los ríos, porque yo recuerdo que en Altagracia, antes, cuando yo fui a hacer ese reportaje, me decían, yo encontraba un piso de cemento. Sí. Y vacío, y me decían, había una casa ahí. Había una casa ahí. Y ahí había otra casa, y yo me quedaba. Bueno, mira, primero, los que rigen el uso del suelo urbanizable en los municipios son los ayuntamientos. O sea que los ayuntamientos en las ciudades son los principales responsables del asunto de que la gente construya donde le dé su gana y como le dé su gana. Pero lo que necesitan es voto, ellos van con la gente. Pero además tenemos los organismos, los ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es la que se encarga de las infraestructuras, de las carreteras y demás, puentes. Tenemos ahora el Ministerio de la Vivienda, que antes era el INVI, ¿verdad? Todos esos organismos tienen que actuar de manera coordinada, hasta la Liga Municipal Dominicana, tienen que actuar de manera coordinada para poder hacer un uso adecuado del suelo urbano urbanizable. Estábamos clamando desde hace siglos por una ley de ordenamiento territorial que pudiera trazar las guías y las orientaciones acertadas. ¿Qué estamos con eso? Eso se aprobó, pero un mamotreto lo que se ha aprobado. No sirve de instrumento de desarrollo para la urbanización y el uso de los diferentes tipos de suelo que nosotros tenemos. ¿Cómo así que no sirve? Por ejemplo, usted hablaba de planificación. Exacto. Esa ley no nos sirve entonces para planificar, para proyectar. Lo que pasa es que esa ley se ha hecho... ¿Cómo aprovechar el territorio? Esa ley se ha hecho fundamentalmente en el marco de un enfoque privatizador de las funciones del Estado y además de traspasar al sector privado
todo lo que es patrimonio público nacional. Y en esa tesitura Espérese. están fundamentalmente el sector minero. Pero se lléveme al Paso, que nada más es café que yo tengo. Lléveme al Paso, que ahora usted me ha puesto esta cabeza mal. ¿Cómo así de pasárselo al sector privado? Oh, claro. Vámonos para el agua de una vez para que tú lo veas. Explícame para yo Para que tú lo veas. El anteproyecto de ley de agua que está promoviendo el Poder Ejecutivo transfiere al sector privado la operación de los servicios de agua y de la infraestructura para los servicios de agua. Y lo hace mediante... Y no es lo que está hoy. No estaba. Aquí todos los, por ejemplo, en el sector agua potable, todos los operadores de esos servicios son públicos, el INAPA y las CORAS. Y las CORAS, son públicas. Son públicas. En materia de las hidroeléctricas, quien la controla es HIC, que es una entidad de carácter público. Los únicos que operan servicios de agua en la agricultura, que son entidades privadas, pero sin fines de lucro, son las asociaciones y las juntas de regantes, que fue mediante ley se le traspasó la gestión de los canales secundarios y terciarios, y mientras el INDRI mantenía los canales principales. Esos son los únicos privados que hacen servicios en materia de agua en este país. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, porque de verdad que lo que se ha privatizado aquí ha dado resultados para algunas cosas y lo otro no asusta. Así, bueno. Espérese. Bueno, está bien. Espérese. Sí. A café limpio que nos vamos usted y yo hoy. Pero yo le voy a decir una cosa. El mayor problema que tenemos con el agua es que a nosotros nos cobran tan poco que no le damos importancia. A que usted no deja un bombillo prendido en su casa. Eso es verdad. A que una llave está goteando y usted dice, yo llamo al plomero ahorita, sin saber el daño que ocasiona. Entonces necesita el sector de agua la eficiencia del sector privado para funcionar en República Dominicana. Eso es un mito. No, la eficiencia del sector privado es un mito. Está bien, pero hay sitios donde el sector privado, que es un interesado y que no le gusta perder. Como hay sitios donde el sector público también ha sido eficiente. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Entonces, el asunto es que el agua es un derecho humano, ¿verdad? Reconocido universalmente. Entonces, si tú, como se pretende con el proyecto de ley, anteproyecto de ley, traspasa o lanzas el agua al mercado, lo van a manejar igualito que cualquier otra mercancía, y tú sabes que cuando el sector privado... Pero el agua está así. No, el agua recurso natural no, que a lo que se refiere... Para usted tener agua buena tiene que pagar. Perdón, escúchame, que hay... vamos a aclarar. Son dos proyectos o anteproyectos de leyes. Son dos. Son dos. Uno es que el que se está debatiendo ahora, el anteproyecto de ley de aguas. Se refiere al agua recurso natural, no al agua potable. Es el que está en los ríos. Es el que está en los ríos, en los embalses, en las lagunas. El que está allá en la presa de Atillo. En arroyo. A esa agua. Ahora, ¿esa es la que usted dice que quieren privatizar? Esa, también la otra. Lo que pasa es que la otra no se está debatiendo ahora. Pero también en la otra está el enfoque privatizador que tiene un sector de la oligarquía de este país que quiere efectivamente adueñarse más de lo que la tiene, de las aguas de este país y de sus servicios y de la infraestructura. Entonces, ese otro anteproyecto de ley de agua potable y saneamiento ha sido relegado por la discusión primero de este proyecto de ley de aguas, que es el que trata el recurso natural. Pero ahí yo quizá pase a ser abogado del diablo. Adelante. Porque el otro proyecto de agua potable que está ahí guardado, nos dice claramente que nosotros tenemos empresas privadas que se dedican a darnos agua potable porque el gobierno no funciona en ese sentido. Mira, eso fue igualito que como se produjo con el sector salud, con el sector educación, con el sector eléctrico.
Igualito. se encargaron con de los ve- desprestigiarlo. Espérese. Como faltó con los vehículos, no es un desprestigio. Usted ha mencionado hay 5 puntos por lo que desde que yo tengo uso de razón, todo el mundo quiere gobernar este país, pero no lo soluciona. ¿Tú te das cuenta? Entonces, es un mito la bendita eficiencia del sector privado Sí, pero en la gestión de los servicios. ¿Y la del Estado? ¿Cómo? ¿Y la del Estado? También ha sido un desastre, ¿no? Porque nosotros, lo que es la demagogia y la politiquería, No, sí. el mercantilismo a nivel privado, a nivel público, ha acabado con los recursos del Estado. Por eso hay tantos casos en la justicia, porque es que no van a gestionar la cuestión pública para resolver los problemas de las comunidades y de la población y contribuir a su bienestar y a su desarrollo. Han ido a otras cosas y por eso este país no ha avanzado más de lo que ha podido avanzar debido a eso, porque cada equipo de partido que llega por 4 años y se queda por más, lo que sale es con los bolsillos llenos de dinero y que incluso lo dejan fuera. Mercedes, Sí. yo quiero que no nos apartemos del tema agua natural. Bien, perfecto. ¿Por qué en esta parte? Porque usted ha denunciado algo que es preocupante. O sea, se supone que el Estado es el garante de que ese recurso que Dios nos legó, que Dios nos regaló, le demos un buen uso y una buena administración. El Estado se está quitando de esa responsabilidad. ¿Cómo es el asunto? ¿Qué es lo que ustedes ven en el proyecto? Y es hasta un contrasentido, porque cuando la presión sobre el agua aumenta, sobre los usos del agua aumenta, Como estamos ahora. y la disponibilidad de ellas se reduce por los efectos de la contaminación que nosotros mismos le producimos, el asunto del cambio climático, por el aumento de la población, que entonces demanda mucho más agua. Es decir, que cuando el Estado debería hacer los esfuerzos por hacer un mayor control, que es a lo que aspirábamos en el sector de agua potable, es decir, los sectorialistas, aspiramos a una ley donde efectivamente se pueda regular y ordenar lo que es la gestión del agua. Entonces, ahora lo que se está procurando es, como creen los neoliberales, de que pasar al mercado todos los elementos, el Dios mercado entonces resuelve. Y así es a donde apunta la ley, el anteproyecto de ley de agua. Por ejemplo, Pero el agua no es un recurso estratégico. pero súper estratégico, es vital. Es fundamental. vital, no solamente estratégico, es que si tú no tienes agua no vives. No vives. Es que las plantas y los animales no viven sin agua. No, y el ser humano tampoco. Exacto, pero Usted se imagina 2 días entonces, sin bañarme. Por eso te digo, Eso Nadie está funciona. ocurriendo con algo que hablaba Geraldino González en días pasados, que también hay que verlo desde el punto de vista migratorio. Nosotros tenemos una presión migratoria con Haití. Hay agua en Haití. es escasa. Y entonces, ¿quiénes tienen agua? Aquí de este lado, Entonces, ¿cómo el Estado en este momento, con esa presión también, cuando debe garantizar el abastecimiento, ese recurso para el ciudadano de su país, que es la República Dominicana, y la presión que hay porque somos una isla que compartimos, entonces con esa presión, ¿cómo el Estado cede ese derecho? sí, esa es, por eso es que nosotros nos oponemos a esa orientación que tiene el anteproyecto de ley. Porque ¿Quién fue quien lo presentó el anteproyecto? el presidente lo anunció de que lo iba a presentar a ¿Y las... no han llamado a ustedes a discusión? No han llamado ¿Y no han todavía hecho vistas a discusión. participado en Ni vistas públicas? públicas. Tampoco todavía, que el presidente, el sector público, el sector oficial no ha logrado ponerse de acuerdo para someter el anteproyecto. Pero usted, discúlpame, porque yo estoy confundida. ¿Y no había una comisión que trabajó en eso del proyecto de agua? Se está discutiendo a nivel del gabinete del agua que tiene el gobierno, ok. pero el alguna dificultad parece, no el estoy gobierno tiene un diciendo que la gabinete ha de habido. agua. El gobierno tiene un gabinete de Un agua. gabinete del ¿Quién lo agua que lo preside? dirige el buen amigo coordina. y destacado profesional Gilberto Reynoso.
ingeniero Gilberto Reynoso. ¿Qué sabe de eso? el El del de Lindro. Que sabe, él sabe ¿Y de usted eso. ha hablado con él? No hemos hablado. Gracias. No a Dios. hemos hablado, Usted, pero él dijo que usted dijo el buen amigo. ¿Cómo que usted no ha hablado con él si son sí, amigos? somos buenos amigos, Somos no lo puedo profesionales, negar, ¿verdad? pero parece que sus ocupaciones oficiales No no le lo han permiten permitido recibirlo. recibir a los amigos viejos. Esperamos que esto por lo menos le llegue y recibir la llamada tan pronto salgamos de él lo va a aquí. llamar porque él no sabía que usted estaba solicitando. El asunto que es son amigos. que por más que sepa Gilberto Reynoso, por encima de Gilberto Sí, Reynoso Gilberto es uno. hay unos intereses y hay unos sectores que se imponen no solamente a Gilberto Reynoso, a veces hasta al presidente de la República. Entonces son todos esos intereses los que están manejando el asunto y orientando algunos de los proyectos de leyes que se han sometido, se han aprobado y otros que están por conocerse. Por ejemplo, la ley de alianza público-privada, la ley de fideicomiso, Sí. la ley, el anteproyecto de ley minera, el anteproyecto de ley de agua, todos tienen el mismo enfoque de beneficiar y prevalecer los intereses de los sectores poderosos, económicamente poderosos de este país, que son los que generalmente dirigen y se imponen sobre los gobiernos y le imponen su política y le hacen aprobar leyes en beneficio de ellos. El tiempo se acabó, pero en la próxima entrevista yo... Se acabó. Sí, como yo no conozco esos sectores poderosos que usted dice, en la próxima entrevista usted me puede decir los nombres. Claro que sí, hay libros que te dicen quiénes son las familias que dirigen este país. No, pero es que yo no lo he leído. Ah, no, hasta me- te lo puedo regalar. Regáleme un libro de eso Pero mira, mientras yo más venga aquí, mejor me siento. y me va a decir todo lo que yo quiero. Te está cayendo en un gancho. Deja que él me diga, porque uno no dejan hacer su trabajo. Mire, tráigame... Eso es un don natural que Mercedes, usted Dios, está como cayendo dicen, en un le dio a ella Sí. y ella tiene que usarlo. Deja que yo pueda usar mi don natural, que tú no me dejas. que yo me Oye. exprese. Sí. Cuando ¿Algunas viene- iniciales? Mire, lo voy a salvar, señores. Gracias a todos. Estábamos conversando Que yo con, sé que no es la familia Otaña a la que se está refiriendo. con Leonardo Por eso es Mercedes, que yo quiero saber. de la coalición Enriquillo, y bueno, un tema interesantísimo, el tema del agua y todo lo que esto mueve como recurso natural. A ustedes la invitación para que mañana, 8 de la mañana, estén con nosotros a través de Digital 15. Buen día.